tardes, señora alcaldesa de Guardamar, Carmen Verdú, señor Rafael Azuar, director de las excavaciones de la Rábita, y señor Antonio García, director de nuestro Museo MAG. Bueno, pues vamos a celebrar esta conferencia que la va a llevar a cabo Rafael Azuar, que va a consistir en los inicios de las excavaciones que se produjeron en el yacimiento arqueológico de la Rábita en 1984 hasta nuestros días. Yo agradecerle a Rafael su asistencia, también agradecerle pues, a todos los directores de las excavaciones de todos los yacimientos arqueológicos de nuestro municipio, que a medida que los hemos ido llamando siempre se han ofrecido a colaborar y a ofrecer sus conocimientos a nuestro pueblo. Muy bien, tengo que nombrar al director de las excavaciones de la necrópolis, a Enrique Llobregat, a sus ayudantes, que fueron Carmen Araneri, a José Ors, y a uno de sus alumnos, que hoy día es el director del Museo MAG, a Manuel Alcina. También nombrar al director de las excavaciones de El Cabezo Pequeño del Estaño, aquí presente, a Antonio García, a las excavaciones en el Castillo, también Antonio García, y a las excavaciones en el yacimiento de La Fonteta, donde intervinieron pues, dos equipos, uno que lo conformaba Rafael Azuar y Pierre Rullar, y otro por Alfredo González. Muy bien, pues después de agradecer a todos estos directores de excavaciones, que repito, siempre que los hemos llamado, siempre han colaborado y han estado muy interesados en Guardamar. Muchas gracias, Jesús. Es un honor compartir mesa con Rafael, con Antonio y contigo. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, amantes de la arqueología. Es una suerte contar con una persona como Rafael Azuar, que estoy segura que en su exposición nos va a sorprender a todos, pues porque con 30 años de historia, más de uno de vosotros a lo mejor se va a ver reflejado en su conferencia y bueno, pues nos vamos a ver reflejado todo el pueblo de Guardamar. 30 años han dado para mucho y nos traen como un gran resultado pues esta celebración del 30 aniversario de las excavaciones de la Rábita Califal. Yo voy a hacer una pequeña exposición como un previo a lo que bueno, luego continuará Antonio y al final Rafael. La década de los 80 del siglo pasado marcó un antes y un después sobre el conocimiento que hasta esas fechas teníamos sobre el patrimonio arqueológico de Guardamar. A partir de esa década, Guardamar pasó de ser un pueblo con unos pocos datos arqueológicos a convertirse actualmente en una reserva arqueológica de primer orden en toda la Comunidad Valenciana. Así pues, en 1980 comenzaron las excavaciones de la necrópolis del Cabezo Lucero y 2 años después, en 1982, la Universidad de Alicante excavó en la cima sur del Cerro del Castillo para intentar documentar el santuario ibérico. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 1984 cuando unos trabajos arqueológicos dirigidos por Rafael Azuar en las dunas de Guardamar pusieron al descubierto los restos de un yacimiento que fue bautizado con el nombre de Rábita Califal. Se trataba de unas 3 o 4 pequeñas mezquitas, una de las cuales era la que en su momento tuvo instalada la lápida fundacional de arenisca roja, localizada por el ingeniero Francisco Mira al comienzo de los trabajos de repoblación forestal de las dunas, en un lugar que la gente de Guardamar conocía como el pueblo antiguo. Sin duda, la Rábita Califal de Guardamar ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología alicantina en este último siglo. Se trata de un yacimiento único y excepcional en el mundo islámico peninsular. La Rábita Califal ha contribuido decididamente a que este pueblo
de Guardamar sea conocido a nivel nacional e internacional por su patrimonio arqueológico, además de por sus otros preciados recursos de extraordinaria belleza y singularidad, como son sus pinares y sus extensos kilómetros de playa con finas arenas. En este mes de diciembre de este año 2014 se cumple el 30 aniversario del descubrimiento de uno de los conjuntos religiosos de época andalusí más importantes y mejor conservados del Mediterráneo occidental. Y si bien es cierto que a lo largo de todos estos años el yacimiento ha pasado por algunos momentos difíciles que no han propiciado su puesta en valor, en la actualidad disponemos de un plan director que marca las pautas y las fases de su restauración y su revalorización, sobre todo gracias al convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Alicante, la Fundación MAR y el Ayuntamiento de Guardamar del Segura en el año 2012. Dicho plan director, aprobado por la Consellería de Cultura, va a permitir disponer en fechas próximas de un centro de interpretación del conjunto arqueológico de las dunas, cuyo proyecto ha elaborado y piensa ejecutar la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura. Paralelamente, la Consellería tiene previsto actuar en los restos de la Rábita para su restauración y puesta en valor, así como en los restos fenicios de la Fonteta, con el fin de garantizar su conservación, consolidación y valorización. Quisiera agradecer a todas las personas, como ha dicho el concejal de Patrimonio, Jesús Huertas, que han contribuido en general a la investigación, conservación y difusión de nuestro rico patrimonio arqueológico magníficamente conservado por las dunas de Guardamar y en particular a Rafael Azuar por todos estos años de dedicación, investigación y difusión de la Rábita Califal. No quiero olvidar tampoco a aquellos políticos, a aquellos equipos de gobierno que en su momento estuvieron al frente del Ayuntamiento de Guardamar y que contribuyeron de una manera decisiva, pues como lo estamos haciendo ahora nosotros, también con el patrimonio arqueológico. Quiero hacer un pequeño y breve resumen del currículum de nuestro conferenciante y luego daremos paso para que él nos dé su conferencia. Bien, Rafael Azuar Ruiz es doctor especializado en Arqueología Medieval e Islámica y conservador del Museo Arqueológico de Alicante, del que fue director desde 1995 a 2005. Ha sido responsable del proyecto de creación del actual Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, que obtuvo el Premio Museo de Europa en 2004. Ha sido también director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua, en Cartagena desde 2006 a 2010 y coordinador técnico de la Comisión Científica de Seguimiento del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español durante 2010 y 2011. Su formación es fundamentalmente arqueológica, doctorándose con un estudio arqueológico del poblamiento islámico de la montaña alicantina, el Amal de Denia, durante 1987, base de su monografía sobre la Denia islámica, arqueología y poblamiento, Alicante, en 1989. Obra fundamental en una trayectoria como especialista en arqueología medieval, jalonada de más de una docena de libros dedicados a difundir sus investigaciones en las excavaciones llevadas a cabo, entre otras, en el Castillo del Río, Aspe, en Alicante, y sobre todo en el yacimiento cuyo 30 aniversario se cumple en este mes de diciembre de 1914, la Rábita Califal de las Dunas. De este singular yacimiento, procede sin duda su mayor y más prolija obra, como puede ser el conjunto de la Rábita Califal de Guardamar del Segura, cerámica, fauna, malacofauna y epigrafía, Alicante, 1989, y en codirección con la Casa de Velázquez, Full de la Rábita de Guardamar, tomo 1, el Ribat Califal, excavaciones e investigaciones, 1984 y 1992. Su última publicación es el estudio sobre los bronces islámicos de Denia, publicados en Alicante en 2012. A estos estudios se añaden varias publicaciones, entre las que habría que destacar las siguientes: Castellología Medieval Alicantina, Castillo de Torregrosa de Gijona, Castel del Vinalopó, excavaciones medievales en el Castillo de la Mola,
Castillos de Alicante, los Baños Árabes de Elche, Castillos de Alicante y Albacete, Ruta del Patrimonio Arqueológico Marítimo de España y Portugal, y Sisona, Clau del Renne, Arqueología de la Conquista, de poblado fortificado islámico a castillo cristiano, siglos XII-XIV. Antes de dar paso a Rafael Asuar, y haciéndome eco un poco de las palabras de la alcaldesa, quisiera remarcar la importancia y la gran aportación que ha realizado Rafael Asuar a la arqueología de Guardamar, centrada fundamentalmente en la enorme labor desarrollada en muchos años de investigación y de difusión de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la arqueología del Andaluz, la Rábita Califal de las Dunas. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Corporación de Guardamar, sobre todo la figura de la señora alcaldesa y también en el caso de Jesús Huertas y mi colega, compañero del director del Museo Antonio, no solamente por haberme invitado a estar aquí esta tarde y dar esta conferencia, sino porque, bueno, pues es de justicia y creo que es de ser buen nacido el ser agradecido, ya que, pues bueno, tengo que reconocer que ahora que estamos celebrando, o bueno, conmemorando los 30 años del inicio de aquellas excavaciones en la Rábita de Guardamar, pues en esos 30 años es la primera corporación, y yo sé que con mucho interés por parte de la alcaldesa el que se me haya invitado a dar una conferencia aquí en Guardamar, es la primera vez. O sea que, bueno, pues en ese sentido quiero agradecer doblemente, no solo por estar aquí, volver otra vez a Guardamar, que, bueno, de alguna manera son muchos años, mucha vivencia en las que me vinculan a Guardamar, sino además el que, pues en 30 años, no sé por qué, cuestiones del destino, pues nunca he tenido la oportunidad, ni nunca se me había invitado a hablar de la Rábita de Guardamar aquí, en Guardamar. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y más, como ha dicho la señora alcaldesa, parece que tenemos ya un plan ahí director, se está haciendo una labor por el Ayuntamiento con la Consejería, que puede ser que en poco tiempo veamos por fin puesta en valor ese conjunto extraordinario del Ribá, con sus niveles también orientalizantes de la Fonteta, que bueno, a mí también me da alegría, porque de alguna manera yo soy culpable de que eso apareciera, y hace 30 años, y a mí también como arqueólogo, pues nuestra función, arqueólogo público, pues el funcionario público, es que, bueno, pues que tu labor no solamente quede en los libros, sino que al final sea un patrimonio que podamos disfrutar todos los ciudadanos. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo tengo muchísima ilusión en estar ese primer día que inauguremos ya, al poder visitar abiertamente al yacimiento, porque creo que, bueno, es una contribución y una deuda que tenemos todos los que de alguna manera hemos participado en los diversos aspectos de este yacimiento, desde la excavación, la gestión, la restauración, etcétera, el que podamos disfrutarlo con los ciudadanos de Guardamar en el futuro. La verdad es que, como todas las cosas que pasan en la vida, los descubrimientos, o bueno, en este caso el descubrimiento arqueológico, pues tiene más parte de casualidad que de propia intención, porque ciertamente cuando decidimos entrar a excavar hace ahora 30 años, precisamente ahora en este mes de diciembre, ahora llevaríamos una semana habríamos empezado a mover la tierra, pues no sabíamos lo que íbamos a encontrar. La idea que teníamos era, como arqueólogos, buscar el sitio donde apareció esa famosa lápida en las dunas de Guardamar, como cuando, o en el transcurso de aquellos trabajos, como ha dicho ya la señora alcaldesa, de aquellos trabajos que se hicieron a final del siglo XIX para consolidar las dunas de Guardamar, que iban cada vez comiéndose algunas de las últimas, o las calles más próximas al mar, de la población de Guardamar, una población que además, como vamos a ver, de alguna manera tiene su historia marcada por las dunas y por los terremotos, porque la población donde estamos ahora, en estas calles ahora, es fruto de la nueva implantación que se hizo en el siglo XIX a raíz de la destrucción del terremoto que asoló la Vega Baja en 1829, y eso hizo que destruyó la población de Guardamar, que estaba encima del castillo, y entonces
los ingenieros en ese momento lo que plantearon es una nueva población, que es la que vemos actualmente, alrededor de la iglesia y las calles del ayuntamiento, en una zona llana para evitar el peligro de futuros terremotos. Bueno, pues entonces luego vinieron las dunas. Pues luego veremos que de alguna manera en la historia del Ribat viene algo parecido, porque se hacen las dunas, pero acaba abandonándose o destruyéndose por efectos también de otro terremoto del año 1044, que también afectó a toda la Vega Baja, y hasta dicen las fuentes que derrumbó o tiró los alminares de las mezquitas de Orihuela, o sea que fue tremendo los efectos devastadores de aquel terremoto. Es decir, bueno, pues que efectivamente eso marca nuestra historia y nuestra lucha constante de sobrevivencia. Bueno, pues en aquellos efectos se planteó entonces los ingenieros, como ya ha dicho el ingeniero Mira, el ver de consolidar el cordón de dunas que estaba poniendo en peligro la población actual de Guardamar. En esos trabajos de repoblación, pues en esos trabajos de repoblación y de consolidación de ese frente dunar, casi desértico, que sería en origen lo que es ahora la barrera de costa de Guardamar, pues apareció esta famosa lápida, que es la que aparece ahí también, y la lápida lo que dice es que, bueno, es la conmemoración de la fundación de una mezquita. Y lo que nosotros, en el año 944, lo que nosotros íbamos buscando era a ver si encontrábamos el lugar donde apareció esa lápida que había aparecido un siglo antes en estos trabajos, y como no sabíamos bien, porque el ingeniero Mira en todos sus papeles no llega a decir exactamente dónde encontraron la lápida, pues entonces nos guiamos por la sabiduría popular, que hablaban de eso, del pueblo viejo, el pueblo antiguo, que había unos restos ahí en medio de la pinada, que se pueden ver aquí en las fotos, en donde decidimos, con la corporación en su momento, de Manuel Aldeguer y los compañeros del ayuntamiento, que también tenían muchas ganas de ver, oye, vamos a ver si tenemos suerte, y efectivamente encontramos esa mezquita, y esa fue la idea, de ir a buscar la mezquita. Y entonces empezamos a excavar esta foto prácticamente es de esos primeros años, de esos primeros días. Estamos, a ver, ¿cuál era? Estábamos precisamente en la parte alta de aquí, es donde iría la lápida. Y ahí se ve los dos sillares que quitaron, el sillar ese que venía aquí del lado y este que era el de arriba, que quitaron para sacar la lápida, pero nosotros no lo sabíamos, nos enteramos luego, cuando nos dimos cuenta, cuando ya excavamos todo, que eso es el hueco que aquí es donde va la lápida, y estos son los sillares que cerraban la lápida. Además se puede ver ahí, son esos dos sillares. Es decir, pero en ese momento no sabíamos bien que estábamos precisamente al pie de donde apareció la lápida. Luego lo pudimos comprobar, pero en ese momento no teníamos información. Entonces, aprovechando esas campañas y una campaña del ayuntamiento de aquellos trabajos del INEM, con un equipo importante de guardamarencos, de personas de Guardamar, pues empezamos a pelear contra la arena, que era muy complicado excavar en arena, porque hubo que mover muchas toneladas de arena a pala, no con medios mecánicos, no, a base de hombres y capazos, y eso fueron muchas horas y muchos metros cúbicos de arena. En ese primer trabajo, en aquella primera campaña, pues tuve la suerte de contar con un equipo de los arqueólogos directores de esa campaña, que precisamente uno de ellos era Antonio, aquí lo vemos aquí, Manolo Ojea, que es el director del Museo de Rojales, Marius Bebiá, que es el arquitecto, que empezó a elaborar los planos y los alzados del yacimiento, y otra arqueóloga, que la pobre ha fallecido, Nieves Rosselló, que es nuestra compañera arqueóloga, que falleció hace muy poco de una enfermedad muy grave. Bueno, pues con ese equipo pues empezamos a excavar y fuimos descubriendo un área que nos fue sorprendiendo, porque primero pudimos comprobar que estábamos ante una mezquita, pero resulta que la excavación nos iba dando que en vez de una mezquita
Como vemos ahí, este era el frente del que iría luego la lápida. Empezamos a ver, y bueno, esto parecen casas, aquí una puerta, un dintel, no sabíamos bien, esto es una ventana. Sí, no teníamos idea porque además no sabíamos, porque aunque les parezca mentira, en España, exceptuando la mezquita de Córdoba, que muchos de ustedes habrán visitado, no se ha conservado ninguna mezquita de época islámica. Entonces no sabíamos cómo eran. O sea, sabemos Medina Zahara, pero claro, eso es como querer pensar que una iglesia de barrio es igual que la Catedral de León. Pues claro, no teníamos referentes porque hasta ese momento en España no se había excavado nunca una mezquita, no se conservaba, no se conocía. Entonces, claro, no sabíamos cómo eran esos edificios, cómo identificarlos. Lo único que nos permitía su identificación era precisamente aquí vemos la primera área excavada que afectaba a 3 edificios que nosotros pudimos saber, a ver si se ve alguno, no se ve, bueno, precisamente pudimos identificarlo por la parte interior de estos volúmenes, estos cubos que presentan un arco, un hornacimiento. Nos dimos cuenta que eso era lo que por fuera parecía un cubo defensivo, pues por dentro era un mihrab. Un mihrab que es el elemento identificador de una mezquita. Si no fuera por la aparición de ese elemento estructural, que es lo que podemos ver, luego veremos también las fotos, pues tendríamos un edificio que podría ser de una vivienda porque no tiene otro signo identificativo de su función religiosa. Luego aquí vemos, esta foto es muy interesante porque hoy en día ese mihrab está reconstruido, levantado, pero así es como lo encontramos. Es decir, el mihrab había caído totalmente, con lo cual nos pudo demostrar que efectivamente el conjunto sufrió los efectos de un terremoto de tal magnitud que no solo separó los mihrab de los muros, sino que ese mihrab lo tiró al suelo. Y para tirar una superficie de 2 metros de base ya hay que ser un gran terremoto para que efectivamente derrumbarlo. Y esto fue una de las pruebas de los efectos de ese terremoto, que en principio tampoco sabíamos qué es lo que estábamos viendo, y luego pues bueno, hemos podido comprobar que efectivamente este fue un mihrab destruido por los efectos de aquel terremoto. Bien, esta es una foto, un recuerdo de ese primer equipo, ya cuando excavamos en verano. Hicimos una campaña ahora en invierno con obreros y con 3 arqueólogos, pero luego ya en verano hicimos una primera campaña con estudiantes, con colegas que vinieron de universidades de Mallorca, de Alicante, de Andalucía, de Madrid, y bueno, este es el primer equipo que ahora, pues bueno, la mayoría son directores de museos, profesores de universidad. Es decir, que bueno, pues aquella generación, primera generación de arqueólogos que se fueron formando en la Rábita de Guardamar. Bien, aquí vemos, esta es la mezquita más importante, es la que lleva la lápida de fundación, y aquí vemos la parte interior. Eso eran los suelos originales, y gracias a la aparición del mihrab, con esta forma de hornacina típica de arco islámico de herradura, pudimos comprobar que estábamos ante un edificio religioso, de uso religioso, con la singularidad, bueno, pues tener ahí una maksura, y que aquí precisamente al lado del mihrab, como nosotros hacemos en los templos nuestros actuales, al lado del altar o del sagrario, bueno, pues al lado del sagrario apareció in situ esa foto, que yo ya no la tengo, mira, la estaba viendo y ya no tengo la foto esa, no sé dónde fue a parar, y eso apareció un candil como se lo dejaron hace 1000 años en el sitio, es decir, un candil iluminando, como siempre tenía que estar iluminando el mihrab. Bueno, pues eso lo encontramos en la excavación, no lo pusimos nosotros, estaba ahí, o sea, se lo dejaron y ahí abandonaron el edificio, y así como se quedó, pues lo pudimos nosotros redescubrir 1000 años después, ¿no? Y ese era otro signo del uso religioso del edificio, como ahí había quedado como si fuera pues, esa luz permanente iluminando el mihrab, que eso también es uno de los símbolos de la religión islámica. Bien, hasta ese momento
lo que único que podíamos deducir es que estábamos ante un conjunto de mezquitas, 3 edificios, con mihrab, y pensábamos que la lápida, como decía que estábamos en una mezquita, pues era una mezquita. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al excavar al proceso de excavación encontramos que en la parte interior y en los muros laterales del mihrab de la primera mezquita, de la otra mezquita, nos encontramos todas las paredes llenas de inscripciones, y todas las inscripciones decían lo mismo. Da jalajada es esta frase de aquí, da jalajada al rabi tal, pues aquí un nombre, Muhammad y tal, es decir, eran inscripciones de peregrinos que cuando llegaron a ese sitio, que además era el sitio más sagrado del Ribat, pues como hacemos nosotros, pues ellos también, aquí estuvo Muhammad tal, en esta, y en todas aparecen siempre la palabra rabita. Y entonces, claro, cuando nos encontramos 20 inscripciones que dicen, de personas que estuvieron allí, que dicen que estuvieron en una rábita, pues entonces, claro, es cuando dijimos, bueno, esto no es una mezquita, lo que estamos excavando es una rábita, un ribat, que tampoco sabíamos cómo eran los de Túnez, pero en la península nunca se había conservado, hasta ahora no se había conservado ningún ribat, ninguna rábita. Y entonces, a raíz de tener este documento escrito, ese documento que nos dejaron los visitantes de ese lugar, que iban y sabían lo que estaban viendo, pues aquí estuvo nuestra rábita, pues claro, señores, esto no es una mezquita, que es lo que dice la lápida, sino que estamos en un complejo, en un ribat, en una rábita islámica. Y a partir de ese momento fue cuando decidimos denominar al yacimiento por lo que dicen las inscripciones. Pues esto es la rábita, en este caso era de época califal, del siglo X, o sea, hace 1000 años, decimos, bueno, pues la rábita califal de las dunas de Guadamar. Y así es como el nombre que le pusimos, atendiendo a la documentación. Y si hubiera puesto la rábita de Muhammad, no sé qué, pues seguramente ahora se llamaría pues la rábita de los Banu, los Sidibono, la rábita de Muhammad y Balul, o el nombre de la persona dedicada a la rábita. El problema que no sabemos quién es el santón o la persona a la que iban a peregrinar ese personaje o esa persona de vida, vamos, ese santón, como nosotros también tenemos en el mundo cristiano, nuestros santones, pues bueno, no sabemos a quién estaba dedicada el ribat, pero debía ser muy importante porque, como vemos, había muchos peregrinos, muchas inscripciones, con lo cual debía ser un sitio relevante religiosamente, como para nosotros son las ermitas o son pues, en Alicante la Santa Faz, que peregrinamos todos los días. Por este sitio debe ser un lugar donde en la época de Ramadán pues iban en peregrinación y iban a buscar, pues eso, a estar en esos días también de indulgencias, conseguirlo en Ramadán. Y por eso le pusimos el nombre de rábita. Y ahí es, en el proyecto, cuando se propuso, pues bueno, ya se identificó como la rábita de califal de las dunas de Guadamar. Bien, aquí es el proceso, aquí es una foto de cuando reintegramos la copia de la lápida sigue estando en el Museo de Murcia, no está en el Museo de Alicante, es decir, la lápida original sigue estando en el Museo de Murcia. Hay que pensar que cuando apareció en 1897, el único museo que había por aquí toda la zona solamente era Murcia, no había museo en Alicante, ni en Elche, ni en Orihuela, es decir, que pues, se llevó al museo que era, y ahí se quedó. Y sigue estando en el Museo de Murcia el original. Entonces nosotros pedimos permiso, hicimos copias, los moldes los tenemos nosotros y de esos moldes pues hay 3 copias. Esta copia debe estar en casa de alguien, porque esa copia la robaron. O sea, de repente, sí, llegamos un lunes y se la habían llevado, desmontaron todo, levantaron las piezas, tal, y cogieron la pieza y se la llevaron. Entonces, no sé, alguien la tendrá encima de la chimenea o algo, porque, bueno, se puso la denuncia a la Guardia Civil, nunca ha aparecido, no sé qué interés tendrían, pero esta copia desapareció, o sea que cualquier día aparecerá en un mercado de antigüedades o algo, no sabemos quién la tiene, pero desapareció. Entonces volvimos a poner otra, que es la que está, y por suerte no la han robado. Y luego hay otra copia en el Museo de Alicante de esta inscripción. La volvimos a reponer en su sitio, exacto, y aquí tenemos pues a Vicente Bernabéu
que es era el restaurador del Museo Arqueológico de Alicante, que participó en el descubrimiento de la Dama y fue el que remontó la Dama de Guardamar en todos sus miles de fragmentos, y pues también participó en los trabajos, los primeros trabajos de consolidación de la rábita de Guardamar. Bueno, Vicente Bernabéu está vivo, o sea que está vivo y además entusiasta y está jubilado, pero bueno, disfrutando de la jubilación. Sí. Bien, aquí tenemos la lápida ya una vez puesta. Y bien, a partir de ese momento, nosotros, estamos hablando en el año 84-85, empezamos, el descubrimiento tiene mucho impacto a nivel de prensa y a nivel, bueno, efectivamente es un yacimiento único por su estado de conservación, por el nivel de las estructuras, solo le faltan las cubiertas, y porque es el primer rival que se conoce en la península. Hoy en día todavía en el Mediterráneo occidental sigue siendo el primer rival que hasta ahora ahora ha aparecido otro en Portugal, pero este es muchísimo mayor, o sea que es un yacimiento, es un monumento excepcional, aunque claro, es un monumento de tipo religioso, de una vida religiosa monástica, eremítica, con lo cual no tiene nada de gran monumentalidad. Lo que tiene es valor excepcional, porque se ha conservado, gracias a la arena, se ha conservado intacto, o sea, en 1000 años no ha sufrido ninguna destrucción, no se ha cultivado encima, con lo cual hemos tenido la suerte, y Guardamar ha tenido la suerte de que haya llegado como se abandonó. O sea, es de esas cosas que en arqueología normalmente pues quedan los restos, muros de medio metro, pero el que estén los edificios enteros a falta de los techos, pues solo es algo excepcional, que es lo que tenemos aquí bajo las dunas. Bueno, pues a la par de excavar, pues empezamos elaboramos toda la documentación para declararlo BIC, el yacimiento, y así en el año 88 la Generalitat plantea incoa expediente, y luego en el año 91 se declara, es el primer BIC, el bien de interés cultural protegido de la Comunidad Valenciana, fue el primero que se declaró, es decir, que es el más antiguo de los BIC de la Comunidad Valenciana, que además se propuso que se integrase en un plan nacional de parques arqueológicos de toda España, que solamente eran 10 parques, y de ellos, uno de ellos iba a ser el de la rábita de Guardamar, que se presentó en este seminario en el año 89, y era un plan de parques que se basaba en que solo podía entrar en ese plan, en ese proyecto que pagaba el Ministerio de Cultura en su día, aquellos yacimientos que fueran excepcionales, que estuvieran en territorio público y además que estuvieran en un medio natural excepcional. Está claro que el caso de la rábita de Guardamar reunía esas dos cosas, era un yacimiento excepcional dentro de un parque público excepcional, como es la Pinada Extraordinaria de Guardamar. Entonces, reunía esos dos elementos que exigía el Ministerio, o sea, un paisaje natural de alto valor paisajístico y además un yacimiento excepcional. O sea, no todos los yacimientos podían ser parques, tenían que ser un yacimiento excepcional y además estar en un sitio excepcional. Y esa era la condición para ser parque del Estado. Entonces, aquí, en la declaración de BIC, se hizo un esfuerzo por que efectivamente se hiciera una declaración amplia, no restringida al área del yacimiento, que el área del yacimiento casi ocupa ese puntito, sino no, vamos a proteger una gran zona para que efectivamente, pensando en el futuro, en las generaciones futuras, que pueda haber más restos, pueda haber más yacimientos, y que prácticamente ocupaban la mitad de lo que esto es el parque Alfonso XIII, y la otra parte del parque estaba protegido y está protegido por la figura del BIC, es decir, que hubiera un gran espacio que se conservara siempre para las generaciones futuras. Bien, como vemos, el sitio en donde se encuentra, ustedes ya lo conocen mejor, y a partir de su declaración y su inclusión en el proyecto de parque, el Ministerio de Cultura de Madrid nos dice, vale, muy bien, vamos a meter 200 millones de pesetas de entonces para que aquello se habilite y se abra al público. Lo que estamos ahora, pues hace 20 años. Y para ello, dice, lo que nos dice el Ministerio, hay que abrir, hay que excavar cuál es la zona que se va a conservar y visitar. Entonces,
lo que nosotros habíamos excavado era solamente esto, y entonces hicimos una enorme campaña para ver lo que vemos ahora, para generar un amplio espacio de conjunto visitable como parque. Madrid dijo sí, pero con esa condición. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una campaña intensiva para ver cuál sería el espacio o por lo menos los elementos que permitiesen identificar el rival. Y a raíz de esa excavación es cuando tuvimos una visión más global de lo que era el rival, porque hasta entonces pensábamos que eran 4 mezquitas y que eso era el rival. Lo que no sabíamos es que aquello simplemente era una pequeña parte de ese extraordinario complejo, como vamos a ver ahora, que es el rival que ahora se visita. Entonces empezamos una campaña muy intensa de abrir en extensión para dejar ese espacio que fuera ese parque visitable. Tuvimos que rebajar, como vemos, casi 6 metros de arena, porque el yacimiento, aquí estamos en alto, pero va bajando y se va metiendo por debajo de las dunas, y aquí llegamos hasta 6 metros de arena por encima. Y esta es un poco la visión ya de toda el área excavada, que por supuesto era, bueno, 6 veces más de lo que teníamos excavado en un principio. Es decir, que en total una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, 4 o 5.000 metros cuadrados de complejo, que era el proyecto que planteaba el Ministerio para abrirlo al público. Bien, este es el equipo también de arqueólogas que llevaron a cabo todas esas excavaciones hasta el año 92. Y aquí ya vemos una vista aérea de la extensión del yacimiento. Bien, el yacimiento, en principio, lo que vemos ahora, lo que nosotros estamos viendo ahora es el último momento del yacimiento, es decir, cuando se abandona. Pero claro, resulta que la casa no es solamente como la vemos en el último momento, sino resulta que la casa tenía unos orígenes y había estructuras por debajo. Y precisamente nos dimos cuenta al excavar, precisamente al levantar los trabajos que hicimos para levantar este mihrab, que era el destruido por el terremoto, pues pudimos comprobar, esto es el nivel de base de ese mihrab, pudimos comprobar que por debajo de la cimentación de esta mezquita actual, nos encontrábamos por debajo los restos de otra mezquita, por debajo, a 1 metro de profundidad, por debajo de los edificios actuales. Aquí se puede ver, aquí ahora está el mihrab construido y por debajo sale otro mihrab que también quiebra, y entonces empezamos a documentar el primitivo rival, que no se ve, pero que está, y que habrá algún día poderlo excavar. Pero decidimos, bueno, por seguridad del edificio y todo, y porque había que dejar los elementos para la visita, y digo, bueno, pues vamos a dejarlo, vamos a documentarlo, pero no vamos a empezar a hacer agujeros. Y claro, efectivamente, debajo de lo que vemos hay otro ribat, y debajo del ribat está el yacimiento fenicio, o sea que tenemos por lo menos 3 estructuras superpuestas de distintas épocas en el mismo yacimiento. Y entonces aquí tenemos un plano en donde donde está marcado todos los elementos de ese primitivo ribat que no vemos, que está debajo de lo que vemos ahora, y que en su día pues habrá que excavar para documentar y para conocer mejor ese primitivo ribat, que estamos hablando de un edificio de finales del siglo IX, y lo que vemos ahora es un edificio del siglo X, o sea, un siglo después. Bien, en ese primitivo ribat nos encontramos elementos de lo que podría ser una vida normal de cocina, con hogares, bueno, estos son tipos de hogares in situ. Vemos también que nos encontramos conjuntos y objetos de fundación, es decir, un poco como un ritual para purificar o para traer buenos augurios en los pueblos antiguos, pues es a la hora de construir una casa enterrar debajo del suelo para que dé felicidad o bueno, a la vivienda o a la estructura, hacer estos enterramientos de objetos
como vemos aquí una marmita boca abajo, o como vemos estos jarros debajo de los muros, es decir, era una manera, es un ritual que no teníamos conocimiento y ahora empezamos a estudiar, que es un poco de proteger y de purificar los edificios o de bautizar de alguna manera esos nuevos edificios. Aquí tenemos todos estos edificios del primitivo rival, se van construyendo alrededor de un muro de oración. Es decir, en ese lugar desértico que eran las dunas al lado del mar, pues primero construyen un muro de oración, que es lo que vemos aquí, una musala orientada hacia el mediodía y que es hacia donde dirigen la oración los musulmanes. Bueno, pues alrededor de esa mezquita al aire libre empiezan a construir alrededor de ese lugar sagrado pequeñas mezquitas que van girando alrededor de ese espacio, de esa gran quibla, que es un espacio abierto en donde pues seguramente no es que los primeros pobladores del Ribá estuvieran todo el año, sino que venían en determinadas épocas del año, estaban unos días o unas semanas, hacían mercado, vendían cosas, hacían romería con los habitantes próximos del lugar y alrededor todo eso de ese muro de oración y de ese espacio sagrado que era este primitivo Ribá. Bien, ahí vemos ahí los restos de ese antiguo muro de oración que ahora está embutido o es la base, el fundamento de la gran mezquita actual que vemos, que es este gran edificio, que es la mezquita de la comunidad. Bueno, lo que hoy en día vemos, es decir, lo que nos dice esa lápida del año 944 es que en el año 944 hay una familia religiosa con dinero, ¿verdad?, que lo que hace es refundar ese lugar. Y entonces, de ser un sitio donde iban y peregrinaban, dicen, no, vamos a hacer ahora aquí un monasterio, ¿no? Eso es como hoy en día, esos sitios donde ha habido toda la vida tradición, la gente iba a peregrinar y al final se hace una iglesia, pues en un sitio donde iban todos los años a ese lugar sagrado de peregrinación, llega una familia y dice, no, vamos a hacer aquí un monasterio, vamos a hacer un sitio estable, un gran edificio, un gran complejo, y esa familia, los Baglul, que no sabemos quiénes son realmente, todavía estamos ahí estudiando, pero bueno, hay otros Baglulíes también que fundan un ribat en Marruecos, bueno, estamos ahí investigando. Bueno, pues esa familia, no una fundación del Estado, sino una familia privada, invierte su dinero en crear y construir un edificio, un monasterio, un ribat, una rábita. Y es aquí donde está la lápida fundacional, es en el eje enfrente del mihrab, de la musala original, y entonces se crea un gran complejo, un edificio ya religioso, con las distintas funciones de la rábita. Funciones que, como vemos, que es lo que plantearemos la visita el día que se abra, para hacer un poco el itinerario ritual que harían los musulmanes cuando estaba el Ribá funcionando, y es que los peregrinos o los romeros, si queremos hablar así, llegarían al Ribá por esta zona. Aquí es un gran patio, un gran espacio en donde pueden dormir, donde pueden pasar un peregrino, puede pasar una noche, pero es un espacio que está aislado por un muro, estaría cerrado, y ahí habría unas puertas que sería lo que vetaba la entrada al interior del Ribá. Pero cualquier peregrino, cualquier persona tenía acceso libre a esa mezquita, que esta es la única que tiene una puerta trasera de todo el conjunto, porque todo el conjunto está cerrado, no tiene puertas. Entonces esta es la única que es la que pensamos que sería la mezquita del Santón. Es la mezquita donde podían ir a visitar cualquier persona, cualquier musulmán, y aquí, en este muro del mihrab, es donde aparecen las inscripciones que hemos visto de aquí estuve en este ribat, estuve en esta rábita. Pues bueno, pues este lugar de peregrinación en donde estaría seguramente los restos de ese santón, que no sabemos quién es, pero que podía acceder cualquier persona. A partir de aquí es donde entraríamos ya en el lugar reservado solo para los monjes o los moravitos.
es decir, los que pasaban, los que estaban encerrados en el monasterio o en el rival. Entonces, por aquí entraríamos a lo que sería el área que nos llamamos sacra, porque aquí es donde están las mezquitas más importantes, las fundacionales, o sea, las más importantes de prestigio, en donde los fundadores tenían derecho a tener una puerta separada del resto, que es la maksura, es decir, que pueden entrar por una puerta diferente a donde entrarían los otros, el resto de las personas, que sería por aquí, ellos pueden entrar por la maksura, y es la que aparece con la lápida de fundación, y es un conjunto que se hace al mismo tiempo y que está reservado a la familia fundadora. Conjunto que está enfrente de la mezquita del Jama, es decir, la mezquita de la comunidad, el espacio en donde todos los musulmanes harían conjuntamente, los moravitos y los que llegan al rival, harían la oración del viernes conjunto, o sea, de la comunidad, que es una gran mezquita que se construye sobre el muro, sobre el sagrado muro de la musala o de la qibla, y esta pequeña habitación sería, bueno, pues lo que sería la del imán, lo que para nosotros sería el sacerdote, el responsable de la mezquita. Bueno, pues esta sería la habitación del imán. Y hasta este espacio todavía los que visitan el rival podrían entrar, pero ya a lo que es la zona, el cenobio, es decir, ya lo que es la zona reservada solo para los moravitos, ahí ya no podían entrar solamente que los moravitos. Y ese espacio estaba vedado por este pequeño paso, estrecho paso, y por esta puerta que daba acceso interior de lo que era el cenobio, que es todo este gran espacio, que por aquí es por donde entraban los moravitos, entraban a la mezquita sin pasar por el resto y volvían a salir a la mezquita al Jama. Y ese era el pequeño estrecho paso que daba y que estaba vetado, ya solamente reservado a lo que era la zona propia de los monjes o moravitos que vivían todo el año en el rival. Como vemos, un espacio todo de mezquitas, hemos contabilizado hasta el momento más de 23, pero suponemos que por la extensión del yacimiento, que podría ser que sea un espacio que llegara hasta 40 celdas oratorios de moravitos, o sea, debe ser un complejo importantísimo en el siglo X y con muchos monjes en su interior. Es decir, que todavía falta mucho por excavar, falta toda la zona de más espacio de moravitos, falta descubrir dónde está el cementerio, que en todos los rivas hay un cementerio, lógicamente, y igual que la fuente. Bueno, todavía faltan muchos elementos en la excavación, pero bueno, nosotros teníamos muy claro, lo que queríamos era abrir un espacio legible para el visitante, que pudiera entender cómo funcionaba aquello, y luego dejando en reserva yacimiento para que las generaciones futuras pudieran seguir excavando, o sea, no agotar el yacimiento, sino que, bueno, nosotros excavamos una parte y ya vendrán las generaciones futuras que puedan excavar al resto. De estas excavaciones salió muchísimo material, que es un material muy sencillo. Hay que pensar que estamos en un lugar religioso, nada más que pensemos en un convento actual no sé, de monjes cartujos, sabemos que tiene una vida muy sencilla, los objetos que tiene son mínimos, luego aquí no vamos a encontrar los de una vivienda, entonces los objetos son muy pocos, pero sin embargo, lo que sí que es interesante es que, siendo objetos muy sencillos y muy pocos objetos, sin embargo tenemos en el yacimiento hasta ahora excavado, no sé si hay documentados 600 candiles. O sea, es decir, claro, la vida hacían interior, tenían que estar para la oración iluminándose, y bueno, pues resulta que de candiles hay la mayor concentración de candiles, yo creo que también en la península, en un solo yacimiento. Y encontrados, o sea que aún falta mucho por encontrar, de todos tipos. Hay el candil sencillo, tenemos allí el candil de 2 piqueras, es decir, que efectivamente para la oración pues tenían que ir, como vamos nosotros a la iglesia, con nuestra vela, pues ellos iban con su candil, lo ponían, rezaban, es decir, no podemos parangonar los rituales nuestros como cristianos a los musulmanes, pero de una forma sencilla, para que nos hagamos idea, pues de alguna manera el comportamiento es similar. Pues van a orar delante del mihrab, pues llevan su luz, en vez de su vela de los cristianos, pues ellos llevan su candil que ilumina mientras están orando. Es decir, pues eso es lo que ha dado el yacimiento como un yacimiento
eminentemente religioso. Aquí vemos también más objetos. Bueno, de todos estos nosotros solamente excavamos desde el año 84 al 92, es decir, prácticamente fueron 8 campañas en lo que son los niveles islámicos y luego hicimos una campaña en los niveles orientalizantes de la zona de la muralla. Solo hicimos 8 años porque todas nuestras actuaciones estaban de alguna manera ordenadas por el plan de actuación integral del Ministerio, que nos obligaba a que había que limitar, descubrir la zona que se iba a poner en visitante para poder, una vez delimitada la excavación, poder entrar ya a consolidar y generar el parque. Entonces nosotros terminamos de excavar en el año 92 con esa idea. De todos esos trabajos, bueno, pues ahí están publicados, hay 2 libros, como ya se ha dicho antes. Y una vez que terminamos de excavar, hicimos un informe de la situación del yacimiento. Y es que, bueno, que efectivamente el yacimiento tenía unas patologías, pues era un yacimiento muy sensible, los suelos no eran suelos de cal ni de mortero, eran arena, simplemente pisada, o sea que pisabas ahí y era arena, pues estaba sobre duna, con lo cual había que tomar medidas. Los muros de tapia de barro, que con la lluvia se descomponen porque no tienen cal, eran solamente barro. O sea que eso se hubiera desaparecido si no llega a ser por las medidas que se han tomado esos techos de madera que son tan feos, pero bueno, han sido efectivos, que gracias a esas protecciones no han desaparecido esos muros. Luego también la conservación de los grafitis, que es un conjunto de documentación parietal excepcional. Así, cuando terminamos las excavaciones, el problema de las lluvias y la falta de protección, aquí todo esto se llevaba las lluvias, se llevaba todos los muros, bueno, ahí vemos ahí, y entonces había que hacer un gran proyecto de consolidar y de dotar de drenaje al yacimiento para su conservación. Entonces, bueno, pues se hizo en esos años, se hizo unos trabajos precisamente, sobre todo para drenar, para dar drenaje al yacimiento, que gracias a eso no se encharca. ¿Por qué? Porque hay unos drenajes que hace que efectivamente, aunque llueva mucho, pues toda esa agua se filtra y sale fuera del yacimiento. También pues se le dio estas protecciones, estos textiles, a toda la zona, a todas las calles, a los edificios, aquí vemos también. Es decir, que lo que ahora vemos es porque abajo están todos esos productos consolidantes y que han permitido la consolidación del yacimiento. Luego pues se dieron esas primeras protecciones, que ahora se han puesto unas mejores, pero gracias a eso pues se ha podido proteger los muros de tapial. Fíjense qué altura, que prácticamente solo faltan los techos, que son únicos conservados en la península. Aquí vemos a Vicente de Rojales en esos trabajos también de consolidación, de llaguear, de consolidar los restos que quedan de la primitiva musala. Y con todos estos trabajos, bueno, pues también se hizo un primer proyecto de plan director de lo que pensábamos en el año 94 para esa apertura que iba a ser ya eminente. Aquí planteamos todo un proyecto, un plan de servicio, pues el área, una gran área acogida, la zona de yacimiento, las vías que integraban lo medioambiental y lo arqueológico, aquí un edificio para que fuera tienda para los usos medio laboratorio, medio museo, es decir, bueno, pues hay unas propuestas que no se llevaron a efecto. Y con todo eso también la última actuación de consolidación dentro del proyecto del Ministerio, que se hizo en el año 2001. Desde entonces todo aquello quedó paralizado desde el año 96 y bueno, cuando empieza a aparecer en la prensa, el patrimonio, pues denuncias constantes de la situación del yacimiento. Estamos hablando del año 96 hasta ahora, pues han pasado más de 10 años. Y gracias a la última actuación del año 2011 que llevó a cabo el equipo del ayuntamiento con Antonio a la cabeza, bueno, pues gracias a eso, pues efectivamente se han podido consolidar estructuras que estaban ya a punto de descomponerse, pues todos estos trabajos, pues ha sido una labor fundamental porque efectivamente el yacimiento se hubiera perdido al estar a la intemperie.
Y todo esto, pues hay el interés y el movimiento y la iniciativa de la corporación actual, pues nos ha llevado, como ya se ha dicho, a la elaboración con los técnicos del mar y con la comisión interdisciplinar que hemos montado entre técnicos del ayuntamiento, técnicos del mar, con Antonio, por supuesto, pues bueno, este plan director que dentro de poco se va a presentar y que ha servido de alguna manera de base al proyecto que parece ser que la Generalitat ya ha encargado a arquitectos y a equipos suyos para que tengamos la suerte de que en poco tiempo o antes o quizás en el año que viene podamos tener efectivamente el yacimiento, como decía al principio, visitable. Es decir, que de alguna manera 30 años, pues bueno, en 30 años, como arqueólogo la experiencia te dice que bueno, pues en 30 o 40 años hay años para excavar y hay años para conservar y posiblemente, por desgracia, o a lo mejor yo tengo la suerte, pero lo normal es que los arqueólogos que descubren un yacimiento no son los que al final lo ponen al público, lo abren al público. Suele pasar varias generaciones o 2 generaciones, entonces cada uno nos toca hacer una parte, un papel. A nosotros nos tocó, bien o mal, porque bueno, para nosotros todo aquello fue un descubrimiento, nunca se había excavado un rival ni una mezquita y bueno, pues aprendíamos día a día lo que estábamos haciendo, nos tocó hacer esa labor de descubrir y conservar. Y por eso también paramos las excavaciones, había que conservar, bueno, pues ahora parece que estamos en el tiempo de que otros con ganas renovadas o con entusiasmo, o los mismos, aún Antonio y yo podemos ver, yo tengo ganas de efectivamente que ese día de poder llegar allí a la batalla y hombre, por fin, pero bueno, todavía tengo esperanza, solo han pasado 30 años, pero que efectivamente pues ahora estamos en el momento de que un yacimiento, un patrimonio como es este, que es un legado de las generaciones de Guardamar y que además es el derecho de nuestros hijos, no es nuestro, no nos lo vamos a llevar a la tumba, no. Lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos y nuestros nietos pues, puedan saber que eso lo tienen y que lo van a disfrutar y ellos lo van a legar a sus nietos, es decir, que se conserve y esa es nuestra función, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero, como digo, que tener todavía la oportunidad, la suerte de ver que efectivamente, bueno, lo que aquello fue hace 30 años cuando empezamos, por fin lo vamos a disfrutar no solo nosotros, sino todos los ciudadanos y sobre todo los de Guardamar. Muchas gracias.